Dios le bendiga en esta ocasión. Muy buenas tardes aquí en el sur de California. Les saluda su servidor, Delfino Vargas. Bienvenido a su programa Cartas a la Iglesia. No se olvide de seguirnos a través de la red social, a través de este canal. Queremos sus opiniones, queremos saber que estamos siendo de bendición para su vida. Por lo tanto, no se olvide de darnos un like y también suscribirse a nuestra página para que sigamos llegando con la palabra de nuestro Dios a todos los confines de la tierra hasta donde esta señal sea posible. ¿Ok? Hoy quiero presentarles un tema de mucha relevancia que está inspirado en el capítulo 8 del libro de Amós, del profeta Amós, uno de los profetas menores, conocido, así se le ha dado el calificativo, pero tiene una gran enseñanza para nuestras vidas en esta actualidad que estamos viviendo. Este tema le he titulado Hambre viene a la tierra. No es con el fin de asustarle, de alarmarle, porque pues eso yo creo que ya todos lo hemos pasado. Miramos cómo las circunstancias tan adversas en la actualidad han enfermado a mucha gente y la siguen enfermando. Hay personas que están pasando por situaciones críticas, han perdido sus empleos, sus empresas, sus trabajos, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos hasta se han estado suicidando ya. Cosa tremenda. Pero déjeme decirle que Dios tiene control de todo y Él es el que tiene la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Esperamos serle de bendición. Vamos a leer la palabra de Dios para dar inicio al tema que corresponde al día de hoy. Dice Amós capítulo 8, verso 1. Dice, así me ha mostrado el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondió, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo el Señor, ha venido el fin sobre mi pueblo, Israel. No lo toleraré más, y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Esto solamente lo quiero usar como una introducción. Primeramente, vamos a entender que esta palabra siempre va dirigida al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y antes de continuar con este pasaje que ya le acabo de leer, lo voy a llevar que vaya conmigo a abrir su Biblia. Si usted tiene una Biblia a mano, vaya conmigo al libro Segunda de Reyes en el capítulo 7, del verso 1 y el verso 2, que dice de la siguiente manera. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra del Señor. Así dijo el Señor, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si el Señor hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella y nos quedaremos aquí. También moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Dice que se levantaron estos varones y fueron a buscar pan. Este pasaje cautiva poderosamente mi atención porque nos habla acerca de el tiempo que el pueblo de Israel vivió allá en la antigüedad, que por causa de la hambruna que vino, el pueblo tuvo que huir a Samaria a buscar provisión y no encontraron. ¿Por qué razón vino esa situación caótica? Primeramente, déjeme decirle, porque el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. El pueblo había sido rebelde al llamado de Dios, porque siendo que eran conocedores del Dios Todopoderoso, se aferraron a creer, a seguir, a adorar, a venerar una deidad que no era el Dios verdadero. Se hicieron dioses de yeso, de madera, de bronce, estatuas, etcétera, etcétera, por lo cual el Señor se llenó de ira y les trajo esas calamidades
porque se olvidaron de honrar al único y soberano y todopoderoso Rey de reyes y Señor de los señores, que es el Dios único y verdadero, el único del cual nos habla la Biblia. Porque el pueblo de Israel ya sabía de antemano lo que el Señor le había dicho en uno de sus mandamientos. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. No son dos, no son tres, ni nada por el estilo. Solamente uno es el Dios verdadero, el que se manifestó en carne a través de la vida de Jesús, y andando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este pasaje que acabamos de leer, dice la palabra de Dios que el pueblo le dijo, el Señor le dijo más bien al pueblo, le dijo a Eliseo: oíd palabra del Señor, así ha dicho el Señor. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo, dice, a la entrada de la puerta de Samaria. Quiero explicarle un poquito respecto a esto. En una de mis notas vamos a ver qué significa un seah. Un seah equivale en la actualidad a lo que viene siendo 12.3 litros. Eso es un seah. En tiempos de Jesús, el seah cambió de volumen y llegó a convertirse en 15.5 litros en la lista de pesos y medidas que nos habla la palabra de Dios, porque unos son los pesos y medidas de la actualidad y otros eran la manera en que se pesaba y se medían los productos mucho antes de la era cristiana, y ya en la época de Jesús, cuando aparece en la tierra, ya el seah era una cantidad líquida de 15.5 litros. Eso es lo que equivale a un seah, para que quedemos claros en eso. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel conoció lo que son los pesos y medidas ya de manera oficial para intercambio comercial en el año 2050 antes de Cristo. Desde entonces se viene trabajando ya en lo que son los pesos y las medidas. Algo que le quiero compartir en este pasaje, y vaya juntamente conmigo y mire lo que dice el verso 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, o sea, que en quien tenía depositada su confianza, respondió al varón de Dios y le dijo a Eliseo: si el Señor hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿también sería esto así? Dice, y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Fíjese la pregunta que le hace al varón de Dios. Si el Señor abriese las ventanas de los cielos, ¿esto sería de la misma manera? También, en otras palabras, también habría hambruna. Es que ellos estaban acostumbrados a conocer que Dios hablaba en su palabra y les hablaba en voz audible a los profetas y les decía: el Señor dice tal cosa y va a suceder. Hoy déjeme decirle, no le presentamos este tema con el fin de amedrentarle, de asustarle, de que se llene de preocupación, sino que queremos que comprenda una cosa, que entendamos una vez y por todas, que Dios es real, que Dios es un Dios fiel y verdadero, que Él es un Dios que cumple su palabra, como dice el himnólogo, el cantante. Dios es un Dios de pactos, que cumple su palabra y que cumple sus promesas. Él ejecuta lo que Él dice, así se hará. Y lo estamos viendo en la actualidad. Quizá para muchos de ustedes les ha parecido cosa fuera de lo normal, digno de escandalizarnos de la situación que se está viviendo en el mundo en la actualidad, que déjeme decirle, no está equivocado en eso, porque sin duda alguna a todos nos ha caído de sorpresa, mas no a los que hemos conocido la palabra de Dios, porque ya la profecía desde muchos años antes nos ha venido anunciando de que en el final de los tiempos muchas cosas iban a suceder. Y una de las cosas que van a suceder, y ya están comenzando a
efectuarse es que la hambre que viene a la tierra. ¿Por qué? Porque ya está escrito por la palabra de Dios. El pueblo de Israel lo experimentó en su época y como nos dice la palabra que le acabo de leer, pero lo va a seguir experimentando ahora el mundo en esta actualidad. Mira lo que dice en el capítulo 8 del libro de Amós, el cual comenzamos a leer. Amós capítulo 8. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Dice que en este pasaje Dios nos habla acerca de las cosas que iban a acontecer en la tierra al final de los tiempos, así como sucedió en tiempos de Daniel, en tiempos de el pueblo que Dios había ya antes escogido. Y le decía en el capítulo 8, aquí lo tengo, déjeme encontrar la lectura, y esto que cautivó poderosamente mi atención, y se lo voy a volver a leer, dice: así me ha mostrado el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano, y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo el Señor: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más, y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice el Señor. Muchos darán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Eso que le sucedió al pueblo de Israel es lo mismo que estamos viviendo en esta actualidad. El Señor le dijo al pueblo de Israel: escucha, pueblo mío, ha venido el fin. Hoy no le estoy diciendo que esto es el fin del mundo, lo que estamos experimentando o que va a suceder. Pero dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24 que el principio de dolores es esto. Yo no le quiero engañar. No le quiero inculcar una falsa ilusión, una falsa esperanza. Si usted está confiado en que vienen mejores días a la tierra, déjeme decirle, no es verdad. Si alguien por ahí le está predicando, enseñando a usted de que esto va a pasar y que pronto llegará una normalidad a toda la tierra nuevamente, esto no va a volver a ser normal jamás. Así como sucedió en el año anterior de el 9/11, que se queda conocido en la historia como un año trágico para esta nación. Ahora el caos no es un 9/11, ahora el caos es mundial. Esta enfermedad, esta pandemia ha afectado y ha infectado a todos los confines de la tierra. Todas las naciones están contagiadas, están contaminadas, por lo tanto, la gente sigue muriendo, sigue escaseándose los productos, se sigue racionando la venta de los insumos más esenciales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay personas de mucha influencia económica que han perdido su vida. ¿Y de qué les sirvió el dinero que tenían si lo que compraron no fue suficiente? ¿Para qué? Para sanarles de tal situación. Déjeme decirle, porque Dios tiene un tiempo para la vida del ser humano en esta tierra. No nos engañemos y no engañemos a la gente. Tú, hombre de Dios, que me escuchas, que sabes lo que estoy diciendo, no le inculquemos a la gente una falsa ilusión, una falsa esperanza, diciéndole que los días que vienen próximos son días mejores. Déjame decirte, lo único bueno que viene en el futuro es que el Señor viene a levantar un pueblo celoso que se ha guardado limpio, sin mancha y sin arruga, la iglesia de Cristo que el Señor prometió levantar de los cuatro confines de la tierra y llevarla con Él para vivir por toda una eternidad. El más ignorante en esta tierra sabe que el evangelio se ha predicado por 2000 años ya y que el hombre, en su afán de codiciar y almacenar dinero para su bienestar, se ha olvidado que lo principal que debe de buscar es la salvación de su alma y el perdón de sus pecados, pero es lo que al menos el hombre le interesa, porque él está siempre enfatizado en los afanes de esta vida. Déjeme decirle, dice la palabra de Dios, Israel dice: no le toleraré más, y los cantores del templo gemirán en aquel día. Eso ya sucedió al pueblo de Israel.
Ahora miremoslo en el asunto espiritual. Nosotros somos parte del pueblo de Israel, los que hemos conocido el evangelio de Cristo. Dice, los cantores que miran en aquel día. ¿Cuál día? El día presente que estamos viviendo. ¿No se da cuenta que la iglesia no puede reunirse en el santuario, alabar y glorificar y bendecir el nombre de Jesús? Por lo tanto, nuestra alma, nuestro corazón gime. ¿Por qué? Porque tenemos el anhelo de estar allí, pero no podemos. ¿Por qué? Porque se nos ha privado de esa libertad que Dios nos ha dado. Por lo tanto, gime nuestra alma, gime nuestro espíritu. ¿Por qué? No porque nosotros estamos pasando por un momento de rebeldía como el pueblo de Israel, sino que quiero que sepa una cosa. Debemos reconocer que nuestra vida nunca había estado al 100% a la voluntad de Dios. Porque habíamos estado, y me incluyo, habíamos vivido un cristianismo acomodado, cada quien a nuestra manera, cada quien a nuestro antojo, pero déjeme decirle, un cristianismo que nos habíamos acomodado, ¿por qué no decirlo? Hay que ser franco y sincero, acomodado a nuestra manera de vivir. Pero no habíamos formado un cristianismo al molde de nosotros. Pero déjeme decirle hoy más que nunca, el cristianismo que la Biblia nos enseña es un cristianismo que debemos de vivir a la manera de Dios y al molde de Dios. No amoldarnos amoldarlo a nuestro parecer, sino a meternos al molde de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser tenidos por dignos de que el día que el Señor nos llame a su presencia, tengamos la certeza y la seguridad que nos vamos a vivir una eternidad con nuestro Dios. Ese es el mensaje central del Evangelio. Por eso dice la palabra de Dios en una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, que Dios, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, dice que sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio de la predicación del Evangelio. Este Evangelio que trae la vida y la inmortalidad se ha predicado por 2000 años. Y usted que lo ha escuchado por muchos años, no ignore, no pase por alto este mensaje, porque sin duda alguna, cualquier momento, Dios lo puede llamar a cuentas. ¿Y qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a responder si escuchó de este mensaje toda su vida, pero nunca puso atención al llamado de Dios, sino que actuó con oídos, como se dice, sordos, con indiferencia, con apatía al servicio, al llamado de Dios? Hoy más que nunca Dios está siendo claro en su palabra y nos dice lo siguiente: los cantores del templo gemirán en aquel día, dice el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar. ¿No lo estamos mirando en la actualidad? Son cientos, miles de personas que están muriendo por todo el mundo. Y qué coincidencia que no es en una nación, sino que es en todas. El hombre sigue muriendo. ¿Por qué? Porque se le ha llegado su hora. No podemos decir que esto lo envió Dios, porque no es el propósito de Dios destruir a la humanidad de esa manera, pero que el hombre lo ha provocado para que Dios llame la atención al ser humano y se vuelva a sus caminos. Yo sé que me van a estar viendo muchos cristianos que por años han estado viviendo una vida doble. Muchos cristianos que teniendo a su esposa la abandonaron y se fueron con otra mujer, porque la miraron más joven que la mujer, la doncella que Dios les dio, con aquella que tuvieron su familia, con aquella que procrearon y edificaron un hogar. Pero llegó el momento que el enemigo les ganó y destruyó su vida, y no solamente la suya, sino de sus hijos y de todo su hogar. Déjeme decirle, hoy hay mucha gente allá afuera que conoce el Evangelio, pero que está viviendo una vida doble, una vida escondidas, una vida no agradable a la vida de Dios, una vida no a la luz de la Escritura, sino que una vida, como se dice, una doble vida. Hoy Dios le dice, ya basta de vivir esa doble vida. Nunca diga, voy a llegar a la iglesia cuando esto se termine, cuando ya todo esto pase. No espere llegar a la iglesia cuando todo esto pase. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque este es el día que hizo el Señor. Por lo tanto, dijo el salmista, nos alegraremos y nos gozaremos delante de él. No espere que venga un día mejor, porque no vendrán días mejores. Hambre viene a la tierra. Mire lo que dice la palabra de Dios,
Quisiera tener todo el tiempo para leerle todo el capítulo, pero le voy a leer un poquito más. Dice, oí esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Dice, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Ese es el corazón perverso del hombre. Hoy los comerciantes están vendiendo los productos a precios estratosféricos. Los precios se han disparado, como se dice por allí. Y esto no es todo. Aparte de que se disparen y quizá la gente tenga el dinero para comprar las cosas esenciales, pero va a llegar un momento que ya no va a haber ni lo esencial. Mucha escasez, mucha hambre viene a la tierra porque aún los alimentos están siendo contaminados. Déjeme decirle, ¿no le dice nada esto? De que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra y que el hombre, en vez de buscar la humillación delante de Dios, en vez de ir a buscar a la tienda algo para proveer para su familia, qué sé yo, provisiones, alimentos, etcétera, etcétera, lo ve salir con cajas de cerveza, lo ve salir con litros de licor. Ese es el corazón perverso del hombre en la actualidad. Que aún mirando el problema, el caos mundial, todavía prefiere ir a gastar lo poco que tiene en cómo sostener el vicio. Déjeme decirle, muchos quizá lo harán porque de esa manera quieren mitigar la opresión, la depresión que están pasando. Dirán, me voy a embriagar para olvidar los problemas. Déjeme decirle, el alcohol, el licor no lo hará olvidar los problemas, porque los problemas ahí están. Pero desde el momento que usted haga un pacto con el Dios de la gloria y usted decida seguir el camino de Dios, su vida será otra. No necesitará de licor, no necesitará del vino para embriagarse, sino que será un hombre, una mujer llena del poder de Dios, que caminará por fe, porque dice su palabra que el justo por la fe vivirá. Hoy le hago este llamado. Viene hambre a la tierra. Viene hambre a la tierra. Si en el pueblo de Israel el hombre experimentó, el pueblo por su rebeldía, por su maldad, por su pecado, por su rebelión, llegó a vender a sus hermanos por un par de zapatos. Lo que costaba un par de sandalias del tiempo antiguo, eso llegó a costar la vida de un ser humano. A ese precio se vendía. A ese precio los mercaderes lo feriaban, lo cambiaban. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida del pecado del hombre cuando toma el hombre la apatía, el desinterés, la poca seriedad de decir, quiero cambiar mi vida. Quiero dejar lo que yo no puedo. Déjeme decirle, quizá usted ha decidido cambiar muchas cosas en su vida, en su hogar, modificar tantas cosas. Esta pandemia nos ha traído una gran enseñanza de parte de Dios. ¿Y sabe qué? A preparar nuestra vida espiritual antes que preparar y almacenar alimento. Eso es lo primordial y lo más esencial en la vida del cristiano. Le sigo leyendo lo que dice el verso 5, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, dice, y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. El hombre no ha esperado que pase la pandemia para achicar la cantidad. ¿Para qué? Para venderle el producto más caro. Para venderle el producto más caro. ¿Y para qué? Para poder sacarle más ganancia. Pero ¿qué del día que ya no venga? Que el día que ya no tenga que venderle. Es por eso que dice la palabra de Dios, hoy es el día que usted y yo debemos de reflexionar y mirar que estas cosas son serias en la actualidad. No pase por alto, no ignore.
En los Estados Unidos de Norteamérica se derrochan millones de toneladas de alimentos cada año. La gente va a los casinos y es donde más se desperdician millones y millones de dólares y toneladas de comida que la gente solamente va, se para en el buffet, agarra una porción y si no le gusta nomás le da una mordida a aquel pedazo de carne, aquella porción y la demás va a la basura. Pero déjeme decirle, todos esos casinos están cerrados a nivel nacional. ¿Cómo será esa nueva normalidad? No lo sabemos, pero sí le decimos que Dios es real a su palabra, que Dios no se olvida de su pueblo, que dice su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y esta es la palabra de la cual estoy hablando. Hermano, amigo, hombre y mujer que estás allí, comprende esto. Humíllate delante de Dios. No pongas oídos sordos. No digas, yo tengo suficiente dinero almacenado en el banco. ¿Y qué si el día de mañana te congelan las cuentas y te dicen que ya no puedes ir a sacar ese dinero? ¿Qué si el día de mañana te dicen todos los bienes que tienes almacenados quedan confiscados y no puedes sacar eso? ¿De qué te servirá el dinero si tu vida puede ser reducida al valor de un par de calzado como sucedió en el pueblo de Israel? No estés confiando en que tu mejor momento viene de la capital del país. No es lo que te diga tu presidente, no es lo que te diga tus gobernantes, es lo que nos dice la palabra bendita del Dios de la gloria. Esta palabra de la cual te estoy hablando, esta palabra es la que tiene la respuesta a mi necesidad y a tu necesidad. ¿Qué dice el verso 6? Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Hoy te quiero decir algo. Lo que antes la gente compraba como carne de primera calidad, ahora basta. Dale gracias a Dios que si vas a la tienda, puedes encontrar unas 5 libras de carne de la más barata, de la más corriente, por decirlo así, de la res que se trajo y se puso en el mercado. Déjame decirte, y aún así te cuesta una fortuna. Una libra de carne está costando un promedio de $13. Una libra de carne. ¿Cuántas personas pueden comer con una libra de carne? Yo lo siento por los que son unos caníbales para comer carne. Y no te lo digo con manera ofensiva. El apóstol Pablo dijo, bueno es no comer carne. Y por algo lo decía el siervo de Dios. Daniel era un hombre vegetariano. Déjame decirte, dice la palabra de Dios que de la tierra nace el pan. Así es que yo te incito, yo te invito a que vengas a Jesús, a que analices lo que estoy hablando y que mires lo compruebes con la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí, dice el verso 7. El Señor juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras, no se estremecerá la tierra sobre esto. Esto dice, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito y su postremería como día amargo. Eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Eso es precisamente lo que estamos viviendo en esta actualidad. No se oye el canto de los cantores. ¿Dónde están los himnólogos? No se oyen. ¿Por qué? Porque ha sido privado. Su melodía ha sido puesta en pausa. ¿Por qué? Por causa de la maldad del hombre que nos ha traído este virus, esta pandemia. El hombre ha provocado toda esta calamidad. Pero ¿sabe por qué Dios permite que el hombre haga esas cosas? Porque quiere hacerle un llamado a usted, a la iglesia y también a todos los moradores de la tierra.
Tú has estado muy confiado en tu religión. Tú has estado muy confiado en tu creencia. No te creas. Tu religión no te va a llevar al cielo. El único que te puede llevar al cielo es Jesús. Por eso dice su palabra en San Juan 4, San Juan 6, si no me equivoco, perdón. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dijo, si no es a través de mí. Solo a través de Jesús. Así dice su palabra en San Juan 14, 6. Así es que no te olvides, hombre, mujer, es el tiempo de buscar la misericordia de Dios y decir, ya es tiempo de que yo haga las paces con ese Dios que me ama, que me ofrece un mejor futuro, el que me ofrece sacarme de la ignorancia. Por eso dice su palabra en el libro de los Hechos, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, anuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Arrepiéntete. Reconoce tu maldad. Reconoce tu pecado. Reconoce que has ofendido a Dios y que es el único que te puede ayudar. Tu religión no ha hecho nada por ti. Sigues anclado en los vicios. Sigues anclado a esa manera falsa de vivir. ¿Por qué? Porque te falta Jesús en tu vida. Hoy es cuando. Hoy es el día de salvación. Mañana quizás sea tarde. Mira que la gente que está perdiendo sus seres queridos ni siquiera puede darles una honrosa sepultura digna. Ni siquiera eso. Porque esto está tremendo. Pero Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus promesas. No te olvides de lo que el Dios de la gloria tiene para ti y tiene para mí. Mira, dice, acontecerá en aquel día. Dice, en aquel tiempo irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra del Señor y no la hallarán. Dice, aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni hambre de sed, de agua, sino de oír palabra del Señor. Hoy hay hambre. Sí se está predicando mucho a través de las redes sociales, porque es lo único que se puede hacer. Pero déjame decirte, no es suficiente. Hay hambre de palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo único que sacia la sed espiritual del hombre, el único pan que llena y sacia la vida del ser humano es el pan que descendió del cielo, el pan limpio, la palabra pura de Jesús. No es la filosofía de los hombres, no es las falsas noticias, no es nada de eso. Es la verdad del Dios de la gloria. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y que en la próxima ocasión te voy a hablar de la segunda parte de este tema. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga, que puedas acercarte a Dios. Tu hermano y amigo que me escuchas, comparte esto con aquellas personas que no conocen de Jesús. Compártelo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y en esta hora déjame orar por ti. Gracias te doy, Padre amado, por todas tus bendiciones. Bendice a esas familias que están allí, Señor, buscando tu palabra. Bendice a esas familias, Señor, que necesitan conocerte. Que esta palabra viva, eficaz, llegue a hacer la obra en esos corazones endurecidos, para la honra y gloria de tu nombre. Que haya una reflexión en sus vidas. Padre, que la unción de tu Santo Espíritu sea en sus vidas y que pueda, Señor, el hombre buscar la reconciliación para contigo. En el nombre poderoso de Jesús te pido por todos esos oyentes, por todos esos hombres y mujeres que van a estar mirando esta programación. Bendícelo, Señor, y bendice esta programación para que se siga multiplicando y que llegue, Señor, a todas las almas necesitadas, a todos los países de la tierra. Bendice a todo Centroamérica, México, Suramérica, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Señor, que está sufriendo. Cuba, Señor, también te pedimos por todo Centroamérica, Señor, y donde hay tanta necesidad en la actualidad de pan y no solo de pan de físico, sino de pan del cielo. Gracias te damos en esta hora y te doy gracias, Dios mío, y que Dios les bendiga en esta hora y será hasta la próxima. Hasta entonces.